2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta noche del día 11 de marzo del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Queremos una vez más agradecerle al Señor su cuidado, su protección, su ayuda, sus bendiciones y el que nos haya traído hasta este día para que podamos estar juntos y continuar el estudio de su palabra. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que el Señor nos dé un tiempo maravilloso en este estudio. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Papito lindo, queremos adorarte en esta noche y darte gracias porque una vez más tú nos das el privilegio de poder estar juntos, Señor, para seguir estudiando tu palabra. Hemos estado hablando del tema de la grandeza y el concepto humano es totalmente diferente al tuyo. Y hoy queremos finalizar, Señor, con aquella instrucciones y exhortación que el Señor Jesucristo dio en el banquete donde fue invitado por el gobernante fariseo. Ha sido una lección maravillosa y tu Espíritu Santo se encargará en este día de darnos el resto de la revelación para que podamos en todas las cosas agradarte a ti. Nos ponemos pues a tu disposición para que deposites tus semillas en nuestros corazones para que ellas germinen, crezcan y den el fruto para el cual tú envías tu palabra. De antemano queremos darte gracias por todo lo que tú vas a hacer con cada uno de nosotros mediante la administración de tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hoy vamos a ver la última parte de la exhortación con una parábola que le dio el Señor Jesucristo a los asistentes a un banquete cuyo anfitrión era un gobernante fariseo. Hoy vamos a ver la parte final, porque el Señor Jesús, después de haber hablado con los invitados, entonces se dirigió a hablar con el anfitrión. Y esta es la parte que vamos a ver en el día de hoy para concluir el tema de la grandeza según Dios. Hoy le presento el título La manifestación de la auténtica grandeza. Vamos a tratar de aprender a valorar el tipo de grandeza que Cristo nos quiso enseñar al indicarnos la necesidad de ser continuamente bondadosos y acogedores con los demás. Los esenios de Qumrán excluían a las mujeres, los niños, los gentiles y los que tenían imperfecciones físicas. A diferencia de ello, Jesús no consideró la enfermedad como algo impuro e incluso hizo hincapié en predicar su evangelio del reino a las personas que precisamente eran proscritas por las comunidades autoconsideradas justificadas como los esenios y los fariseos. Jesús mismo, según nos cuenta la palabra de Dios, procedía de una familia que, según la Torá, era considerada pobre. Esto es lo que dice Levítico capítulo 12, versículo 8. Pero si no tiene lo suficiente para un cordero, esto es hablando acerca de la purificación de la mujer después de haber tenido su hijo primogénito. Entonces María había tenido a Jesús, que era su hijo primogénito, y tuvo que ir entonces al templo a hacer el rito de la purificación. Y dice Levítico 12:8, pero si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma.
el uno para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada. Ahora miren lo que nos dice el doctor Lucas en su Evangelio, el capítulo 2, el versículo 24. El día que María fue para que se le realizara el rito de la purificación. Dice, y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. O sea, no tenían para llevar un cordero. Llevaron fue las tórtolas y los pichones de paloma. Jesús nació en una familia que era pobre. Ahora, después que se hizo el rito de la purificación de la circuncisión, entonces llegaron mucho tiempo después llegaron los sabios de Oriente, que trajeron entonces presentes para que esa familia pudiese de una manera bien especial atender las necesidades del Hijo del Dios viviente. Dios sabe proveerle a lo suyo en el momento preciso. Por eso le envió esos presentes a la familia de nuestro Señor Jesucristo. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 aspectos esenciales de mi tema, la manifestación de la auténtica grandeza. El primero, vamos a hablar acerca de la fiesta. El segundo, la verdadera hospitalidad. El tercero, la recompensa celestial. Vamos a ver las fiestas, Lucas 14:12. Dijo también al que lo había invitado, cuando hagas comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y te sea hecha compensación. La última parte de esta lección, amados hermanos y hermanas, dada por Jesús sobre la grandeza genuina, estaba dirigida a su anfitrión, el gobernante que era fariseo. Después de haber terminado las indicaciones acerca de los invitados al banquete y cómo debían conducirse con corrección, ahora hace algunas indicaciones acerca de los que dan fiestas. Estas indicaciones sirven por igual para los banquetes formales, los desayunos o almuerzos corriente o la cena de la noche. ¿Se opuso Jesús a que se invitase a los amigos y parientes a comer en un día de fiesta? Aquel día de reposo, Jesús le aconsejó al anfitrión que no invitase amigos, parientes cercanos o lejanos, o vecinos ricos a la comida que diese en su casa. Con esto, no prohíbe Jesús cultivar la amistad, ni reunirse con los parientes para comer o cenar, sino el derroche innecesario en banquetes que solo sirven para hacer alarde de dinero o de arte culinaria, con lo cual algunos malgastan su fortuna por dar satisfacción a su fantasía. Además, estos alardes no hacen sino provocar otros alardes similares en los que son convidados, pues el propio orgullo les incitará a corresponder con mayores gastos. Por eso el Señor dijo, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y tenga ya tu recompensa. El intercambio de regalos costosos que se hacen en la actualidad es una de las mayores necedades con las que la gente paga su orgullo y ostentación. Por ejemplo, Santiago 4, versículos 3 y 16 dice lo siguiente: piden y no reciben, porque piden mal para gastarlo en sus placeres. El verso 16 dice:
pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala, dice el apóstol Santiago. Pero vamos a ver también lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La razón por la que Jesús hizo esta indicación es que los amigos y parientes suelen devolver el favor. Servirle a otros una comida con la esperanza de que ellos nos sirvan otra a nosotros más adelante no es más que un simple alternar en sociedad. Esto produce una satisfacción inmediata. Conversar con parientes y amigos y compartir una comida con ellos es un placer. Invitar a un vecino rico no solo es algo que da satisfacción, sino que también nos puede producir ventajas. Y hay quienes siempre andan buscando ventajas. Aquí podemos cambiar a un vecino rico por un ministro internacional, alguien que nosotros queremos hacer una amistad porque queremos conseguir algo, queremos que en el futuro nos puedan abrir puertas en otros lugares. O sea, Dios conoce cuál es la intención de nuestro corazón. Yo puedo servir una comida, o sea, invitar a una comida porque quiero pasar un rato agradable con los hermanos, con los consiervos, o incluso con siervos que vienen del exterior, y hacerlo para ser hospedador, para poder conocer lo relacionado con la visión. Si esto es así, no tiene ningún problema, pero si yo lo hago con el fin de tratar de que me abran puertas, entonces esa motivación no está muy sincronizada con el propósito divino. Lo que Jesús nos quiere dar a entender es que la compensación por este tipo de actividades la recibimos ya en esta vida. Si yo invito a una comida y luego me invitan a mí, ya ¿qué recompensa me va a dar Dios por eso? Pues si ya todas las recompensas nos han llegado aquí en la tierra. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros pensemos en la recompensa que Él da cuando nosotros invitamos a lo que realmente Dios quiere que invitemos. Vamos a ir al segundo punto, la verdadera hospitalidad. Este punto lo sustenta Lucas capítulo 14, el versículo 13. Así dijo el Señor Jesús: pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Fíjese quién dice el Señor Jesucristo que nosotros tenemos que llamar para comer con ellos. No está diciendo que no debemos reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Él no está diciendo esto, sino que nosotros debemos tener presente también aquella gente que tiene necesidad, gente que cuando nosotros le hagamos un banquete o le demos alguna ayuda, ellos jamás no podrán devolver ese favor. Eso es lo que realmente el Señor Jesucristo quiere que pensemos, y eso es lo que para Dios es la grandeza. Las cosas que a nosotros no nos gustan, porque a nadie le gusta eso. Usted se ha puesto alguna vez a preparar una fiesta para llamar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Eso, a nadie le gusta eso. Pero eso es lo que es la grandeza para Dios. Jesús indicó que al planificar las actividades sociales,
En lugar de invitar siempre a aquellos de cuya compañía disfrutamos de manera especial, debemos incluir de vez en cuando a aquellos a quienes nadie invita. Pídale también a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, que vayan a su casa a comer. En los tiempos del Antiguo Testamento se invitaba también a estas personas a la fiesta de familia. Moisés les indicó a los israelitas: vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, o sea que es pobre, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Oigan esto, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Cuando nosotros le proveemos a gente que tiene necesidad, que no tiene con qué sustentarse, a gente que no nos puede devolver los favores a nosotros, el Señor nos bendice en toda obra de nuestras manos. Esto es maravilloso. Eso es lo que dice Deuteronomio 14:29. El mejor modo de gastar en la tierra y ahorrar para el cielo es convidar a los menesterosos, a los que no tienen los que no tienen de qué vivir ni pueden trabajar para ganarse el sustento. Uno de los atributos maravillosos de Dios es la bondad. Nuestro Dios es bondadoso. Dice que es infinita la bondad de nuestro Dios. Pero la Biblia nos dice en el libro de los Salmos que con la bondad Dios le provee al pobre. Cuando nosotros, amados hijos e hijas, le proveemos a los que tienen necesidad, a los que nadie invita, a los que nadie le presta atención, nosotros estamos siendo bondadosos como Dios. La bondad forma parte, es un componente del fruto del Espíritu Santo. ¿Usted quiere desarrollar la bondad en su vida? Comience a ayudar a aquellos que son desvalidos, aquellos que son menesterosos. Comience a ayudarlo y se desarrolla la bondad en su vida. Todo eso forma parte del amor. El fruto del Espíritu es el amor, que se manifiesta en diferentes formas, en gozo, en paz, en bondad, en benignidad. Todo eso forma parte de lo que es el amor. Con estos, o sea, con los menesterosos, se gasta bien el dinero. A esto le falta lo necesario y no te exigirán golosinas. Dales de comer y te recompensarán con oraciones y darán gracias a Dios por ti. No piense que con eso vas a perder algo. Al contrario, serás dichoso, dichosa, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué recompensa le prometió Jesús a los que practican la verdadera hospitalidad? Las personas que Jesús mencionó no están en capacidad de corresponder a nuestra generosidad de forma alguna. Los pobres no tienen dinero para hacerlo. Los lisiados y los cojos no pueden levantarse a servirnos. Los ciegos de hoy pueden hacer casi todo lo que una persona con vista normal puede hacer. Pero en los tiempos de Jesús no habrían podido atender invitados en una comida. No nos debe importar. Cuando nos ofrecemos a servir a otros que humanamente no lo merecen o que no nos pueden corresponder, recibimos de inmediato una recompensa. ¿Cuál es esa? La satisfacción que sentimos por la buena obra hecha es suficiente. Jesús lo dijo: serás bienaventurado, o sea, feliz.
Esta es la hospitalidad auténtica, tan diferente a las simples actividades sociales. Es una de las formas en que se manifiesta la verdadera grandeza. Es impresionante que Jesús haya expresado sus enseñanzas acerca de la grandeza auténtica en función de cosas relacionadas con la cocina y la mesa. Lo podría haber hecho en función de los palacios y la grandeza principesca de los humanos. Lo que somos de verdad es lo que se ve en nuestro hogar, entre nuestros amigos y entre los necesitados con los que nos encontramos todos los días. La verdadera grandeza espiritual, la que es valiosa para Dios, se manifiesta a veces delante de la ropa sucia o de los platos sin lavar. Alguien dijo que el amor verdadero no se ve en las flores hermosas, ni se oye en las canciones bonitas. Se ve en los padres cansados o enfermos que se mantienen en vela toda la noche para atender a su hijo enfermo. Y se oyen las palabras del padre que sabe decir: hijo, perdona, me equivoqué. Allí es donde se ve la grandeza. La verdadera grandeza se manifiesta en nuestro hogar y en nuestra ayuda a los que pasan por una necesidad, no en el poderío militar ni en las altivas catedrales o en las altivas congregaciones o altivos templos. Allí no es donde se manifiesta la grandeza. Vaya, ese sí es grande, porque le vemos una iglesia grande. O sea, nosotros medimos totalmente diferente a la forma como Dios mide. La grandeza Dios la ve acá, en las cosas pequeñas, en el hogar, cuando nosotros ayudamos a los que están necesitados. Allí es que Dios ve la grandeza. Vamos a ir al tercer punto, la recompensa celestial. Este punto lo sustenta Lucas capítulo 14, versículo 14. Así dijo el Señor Jesús: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden retribuir, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ay, ¿a qué mencionó el Señor Jesús? Hay una recompensa de resurrección. No obstante, allí no termina todo. El hecho de que no recibamos en la tierra una recompensa palpable por lo que hayamos hecho, deja abierta la posibilidad de una recompensa celestial. Eso es lo que promete Jesús, puesto que los menos favorecidos por la fortuna, tanto social como económicamente, no pueden corresponder a nuestra bondad. Jesús declaró: te será recompensado en la resurrección de los justos. Habrá dos resurrecciones, una para los que hayan hecho el bien y otra para los que hayan hecho el mal. Como dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Así dijo el Señor Jesús: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Entre ambas resurrecciones habrá un periodo de 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice: y vi trono, y se sentaron sobre ellos, y se le concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ya es de por sí, amados hermanos y hermanas, una inmensa bendición el formar parte de la primera resurrección. Con todo, una vez resucitados o resucitada esa persona, recibirá su recompensa por haber practicado la verdadera hospitalidad enseñada por Jesús. El Señor ha fijado un día después que tenga lugar la resurrección de los justos, en el que reconocerá a aquellos siervos suyos que hayan actuado bien mientras trabajaban para su reino en la tierra. Uno de los motivos para elogiarlo será el grado de hospitalidad que hayan mostrado en su vida. Según dice Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36, donde el Señor Jesús dijo: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Esto es lo que es el evangelio social. Algunas veces nos cuesta trabajo entender los efectos que tendrá a largo plazo una acción realizada por nosotros en un momento determinado. Aún a corto plazo, sucede en ocasiones que prestamos un servicio mucho mayor de lo que nos imaginábamos. Al hablar de la práctica de la hospitalidad, el autor de Hebreo nos exhorta diciendo: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, según dice el escritor a los Hebreos en su carta en el capítulo 3, el versículo 2. Es posible que se refiere concretamente al caso de Abraham, quien no solo le sirvió una comida a 2 ángeles, sino también a otro ser celestial que probablemente fuera el mismo Cristo preencarnado. Si usted quiere saber sobre esto, lea Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 33. Los principios de Cristo y los del mundo son abiertamente distintos. Sin embargo, seguirlo a Él, o sea, a Cristo, nos produce una felicidad verdadera, aunque nos aleje de las maneras de hacer las cosas que tiene el mundo que nos rodea. Jesús enseñó que la verdadera grandeza comienza cuando nos dedicamos a servir a los demás. Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Así dijo el Señor Jesús: entre ustedes no será así, más bien cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor, y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. Amados hermanos y hermanas, esto es contrario al concepto de grandeza que tiene el mundo, pero es la Biblia la que nos debe guiar, no las ideas humanas. Pocos días transcurren sin que tengamos la oportunidad de servir a alguien, ya sea
en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia o en alguna actividad de la comunidad. Debemos rechazar todo pensamiento de que somos demasiados importantes para hacer tareas de tipo manual. A mí toda la vida me ha gustado lavar. No solamente la prueba por la que está pasando mi esposa. Antes de eso, por lo general yo siempre he lavado. Desde pequeño yo trabajé con mi abuela en una lavandería y aprendí a lavar, a planchar, aún con plancha de vapor. Esa plancha grande de vapor yo sé planchar con ella. A la edad de 10 años en adelante yo hacía esos oficios y a mí siempre me ha gustado hacerlo. A mí me gusta doblar la ropa porque yo la doblo de una manera en que aprendí en la lavandería. Y yo sé cocinar, lavar, planchar, barrer, trapear y todas esas cosas yo siempre las he hecho en la casa, no solamente ahora, sino antes. Imagínense que yo no supiera hacer esas cosas y ahora que estamos en la pandemia, que desde que empezó nadie ha venido a la casa, no he traído a nadie para ayudarnos aquí, protegiendo nuestras vidas. ¿Qué hubiese pasado? Pero mi esposa no está cansada de los alimentos que yo le doy porque yo siempre estoy variando y siempre cocino de toda clase de comidas. Mi cuñada Beira y mi concuñado César, ellos les gusta cuando yo cocino, les gusta la comida así tipo darienita. A mí no se me quita nada con hacer esas cosas. Hombre, ¿cómo yo voy a hacer esto? No, yo soy el apóstol Lely. ¿Qué apóstol Lely de qué? O sea, yo tengo que ser un servidor. El que quiera ser grande en el reino de los cielos será el servidor de todo. Es impresionante. Hay algunos que son muy encopetados. Son más grandes que el Señor Jesucristo. No, uno no es tan importante como para no hacer tareas de tipos manuales. A veces nos molestará, pero Jesús nunca dejó que esto le sirviera de excusa para ministrar las necesidades humanas. Si le pedimos a Dios que nos abra los ojos para ver a quiénes podemos servir, amados hermanos y hermanas, descubriremos que estamos totalmente rodeados de necesidades. No olvide que las obras de caridad no siempre son recompensadas en este mundo, ya que las cosas de este mundo no son las mejores, pero serán recompensadas en el otro mundo. Esto es para los que creen que hay otro mundo, en el otro mundo donde todo tiene el máximo valor. Entonces, allí se verá que los viajes más largos producen los mejores ingresos o regresos. Es impresionante cuando nosotros tenemos que viajar lejos. Recuerdo cuando fui primero a África, que me tocó ir a Malí. El pasaje para ir allá me salía casi $3,000 el pasaje. Y sin incluir los gastos que iba a tener en hoteles y todo eso para hacer los transbordos y llegar hasta Malí. Luego después fuimos a Indonesia y Dios nos dio la oportunidad de adquirir el dinero y fueron miles y miles y miles de dólares que nosotros invertimos.
Y lo bueno de haber ido a Indonesia es que nosotros invertimos estos fondos como un viaje misionero, no tratando de hacer actividades para recuperar absolutamente nada. Lo íbamos ofreciéndole al Señor voluntariamente esos recursos. A mí cómo me encanta los viajes donde yo voy, que no voy a tener retorno en ofrenda ni nada de eso. Yo no recibí ninguna ofrenda en Malí. Por lo menos en Indonesia hay algunas ofrendas que recibimos, que la verdad es que eso no nos iba a compensar todo lo que nosotros habíamos invertido. Pero allí es donde realmente el Señor está pendiente para retribuirnos, para recompensarnos, para bendecirnos y prosperarnos. Si yo, por ejemplo, quiero que se me abran las puertas a los Estados Unidos, y dicho sea de paso, el Señor me ha permitido ministrar en varios lugares de los Estados Unidos, pero cuando yo voy allá, entonces quienes me invitan me pagan el pasaje y entonces me dan ofrendas. Qué tremendo, ¿no? Así uno quisiera que las puertas siempre estuvieran abiertas. Pero fíjese que yo no he estado tan interesado en regresar a los Estados Unidos a pesar de esas cosas. Sin embargo, estoy interesado en ir a lugares donde no recibo recompensa, porque entonces mi recompensa viene del cielo. He hecho viajes a España, 2 viajes a España, donde he puesto mis recursos y cuál, nada, o sea, eso es una dedicatoria al Señor. Son recursos que se le entrego al Señor. Y yo, cuando voy y regreso, me siento muy satisfecho, porque sé que he invertido en el reino de los cielos. Esos son los lugares que ya en la actualidad yo ando buscando. Yo no ando buscando lugares en donde yo diga, bueno, estoy pensando que si voy, a tal lugar, a tal país, a los Estados Unidos, a Europa, allí me van a dar grandes ofrendas. Hay quienes sí, pero Dios, a los que tienen estos deseos, anhelos y pensamientos, no les va a recompensar. La recompensa de Dios está cuando a nosotros no nos pueden corresponder. Allí es donde está la grandeza. Siempre busca hacer las cosas donde no le pueden corresponder, y usted verá que Dios, mire, yo he ido a viajes de esos donde me ha tocado invertir, y después de manera milagrosa, Dios me ha devuelto esos recursos, no porque se lo he pedido, sino porque de repente Dios ha puesto a gente que me bendiga. Y Dios, no, esto es una cuestión impresionante, amado. A mí me gustaría comunicar algunas de las cosas que Dios hace conmigo. ¡Wow! Han habido abogados que yo he orado por casos de ellos, y de repente el Señor le ha resuelto la situación, y he recibido ofrenda de miles de dólares. Nunca lo anduve buscando, ni estuve orando para que me dieran absolutamente nada, ni pidiendo, bueno, voy a orar, acuérdate de mí, cuando el Señor, nada de eso. Simplemente orar por servir, y de repente el Señor de una manera extraordinaria me recompensa. Eso es
la verdadera grandeza. Invertir recursos en el reino de los cielos, hacer depósitos en el cielo. Pero si yo viajo, por ejemplo, a Chiriquí y gasto en el viaje $100 y pico, y yo voy allá y ministro en diferentes lugares y recibo de ofrenda $1,500, $2,000 de ofrenda porque ministré en varias congregaciones, entonces ¿cuál es la recompensa que Dios te va a dar? Nosotros tenemos que tener bien claro lo que significa para nuestro Señor Jesucristo la verdadera grandeza, la grandeza auténtica. Lo que significa para nuestro Señor Jesucristo la verdadera hospitalidad. Y lo que significa para nuestro Señor Jesucristo la verdadera inversión en el reino de los cielos. Damos gracias a Dios porque en estas 3 últimas disertaciones pudimos extraer de las exhortaciones que el Señor Jesucristo le dio a los convidados del banquete, y ahora en este día la exhortación que el Señor Jesucristo le dio al anfitrión del banquete. Hemos sacado verdades impresionantes que si nosotros las aplicamos a nuestra vida, vaya, seremos bendecidos en gran manera por nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por todas estas enseñanzas que tú nos estás entregando con el fin de que nosotros podamos ser formados en Cristo Jesús para buenas obras, con el fin de que nosotros podamos proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Señor, queremos que tú sigas trabajando en nuestros corazones y en nuestras mentes hasta que seamos hechos, conformados a tu imagen según tu semejanza, para que en todo lo que nosotros hagamos, tú siempre te lleves la honra y la gloria. Oro por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, amigas. Oro por los que escuchan, Señor, en este día esta disertación, para que la palabra nunca regrese vacía, sino que haga la obra para la cual tú le enviaste, para que en todo tú seas glorificado y el nombre de nuestro Señor Jesús sea levantado muy en alto. Padre amado, muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero darle mi más profundo agradecimiento por haber estado conmigo en este tiempo tan especial. Quiero invitarle para que el día domingo a las 5 de la tarde pueda estar allí también con nosotros, que estamos en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo y estamos sacando muchas enseñanzas valiosísimas de ese hermoso libro. Así que mientras llega ese momento, que el Señor le bendiga, le cubra, le guarde, le proteja, para que usted pueda seguir disfrutando de la vida abundante que el Señor Jesucristo nos da en esta tierra. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.